Shabbat Shalom para todos, amados, muchas bendiciones. Damos infinitas gracias a nuestro Padre eterno, Rey del universo, Creador de todas las cosas, que nos permite en este día especial poder presentarnos delante de Él como un bien, como una bendición de valor incalculable para todos nosotros y para todo el pueblo de Israel. Vamos a tomar asiento para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre en esta hora. Concédeme el favor de tu Torah, escogido el camino de la fidelidad. Afirma mis pasos, no me dejes caer. Tu camino es perfecto y me guiarás. Concédeme el favor de tu Torah, escogido el camino de la fidelidad. Afirma mis pasos, no me dejes caer. Tu camino es perfecto y me guiarás. Correré por el camino de tus mandamientos, porque en ellos está mi bien. Justos son tus caminos, Elohim de verdad. Justo y recto eres tú. Correré por el camino de tus mandamientos, porque en ellos está mi bien. Justos son tus caminos, Elohim de verdad. Justo y recto eres tú. Bendito seas, Adonai, por los siglos de los siglos, por bendecirnos con tu Torah. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Bendito seas, oh Señor. Haz el bien a tu siervo, para que vive se regocije en tu ley, en la cual he andado. Correré por el camino de tus mandamientos, porque en ellos está mi bien. Justos son tus caminos, Elohim de verdad. Justo y recto eres tú. Correré por el camino de tus mandamientos, porque en ellos está mi bien. Justos son tus caminos, Elohim de verdad. Justo y recto eres tú. Justo y recto eres tú. Justo y recto eres tú. ¡Aleluya! Alabado sea tu nombre, oh Adonai, Rey del universo, justo y recto. Eres tú, Señor. No hay otro Elohim como tú, Elohim de verdad. Gracias, Padre. Gracias por concedernos el favor de tu Torah, para hoy nosotros también caminar en justicia y rectitud a través de esa Torah tan santa y tan preciosa que nos has regalado. Gracias por tu siervo, por Yehoshua HaMashiach, a quien has enviado para justificación de todo tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias, Padre.
Aleluya. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre en esta mañana. Que así sea siempre en nuestra vida, a través de guardar tu Torah, de obedecer tus mandamientos por siempre y para siempre. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno, Rey del universo, que nos da esta bendición de participar de su justicia y rectitud a través de su santa Torah. Todo tiene un propósito, nuestra vida tiene que guiarse por el propósito que Adonai ha puesto en nosotros, donde ser obedientes y humildes es un reto en ese tiempo de tanto afán y dificultades, pero debemos permanecer y esforzarnos hasta benignarse, y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Saldrá del corazón, un canto de emoción, de pasión, un canto de acción, de acciones concretas que relaten nuestra vida como una vida de olor fragante, una vida agradable ante tu presencia, Señor, por todo lo que has hecho y harás en nuestra vida. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado seas tú, Señor. Queremos servirte, queremos estar en tu presencia. Oh Padre Santo, Rey glorioso, en esta hora te alabamos, Señor, y servimos a tu nombre, porque no hay otro Elohim como tú. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos hoy tu nombre. Que suene y que resuene la voz de tu pueblo para decirte, Señor,
que te amamos y alabamos tu nombre, que nuestra vida te cantará a ti, hoy, mañana y siempre, Señor. No con palabras, sino con acciones concretas que demuestren nuestro servicio a ti, Señor. Que así sea, que cada uno de tus hijos hoy presente aquí, los que están escuchando, y todo tu pueblo Israel, nos unamos, Señor, como un solo hombre para alabarte y glorificarte con toda la pasión y con toda la fuerza que tú te mereces. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Un propósito, nuestra vida tiene que guiarse por el propósito que Adonai ha puesto en nosotros, donde ser obedientes y humildes es un reto en este tiempo de tanto afán y dificultades, pero debemos permanecer y esforzarnos hasta venir a ser, y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. La Torah es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Los valientes arrebatarán el reino hasta venir a ser, y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado seas tú, Señor. Gracias por este momento, Padre amado, que nos has permitido tener, que fortalece nuestro Neshama, que fortalece nuestra vida, nuestro ser espiritual, para seguir adelante, para seguir combatiendo, Señor, ardientemente, defendiendo la fe, esa fe que está dentro de nosotros, Señor, y que nos propulsa hoy para alabarte y glorificarte y honrarte, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Exaltado y glorificado seas tú en esta mañana. Gracias por este momento. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta congregación preciosa. Gracias por tu pueblo Israel. Gracias por Yeshua, por la Torá.
por todo, Señor, lo que nos has dado. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre en esta hora, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom para todos. Bueno, nuevamente, Shabbat Shalom para todos. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Damos gracias al Padre por todo lo que nos da. Vamos a pedirle a los niños que hoy van a sus clases. Le damos gracias al Padre que, bueno, seguimos adelante. Estamos otra vez retomando con las clases de los niños especiales para ellos. Por ello, pues, damos gracias al Señor que envía obreros a sus mies, siervos y siervas dispuestos a servir al Eterno. Gracias al Padre por ello, que bueno, se ha restaurado ese ministerio, o mejor dicho, vuelve a funcionar, lo que es la atención a nuestros niños en este momento tan especial, como lo es la impartición de la palabra bendita de Adonai, nuestro Elohim, nuestro Abba eterno, ese Rey maravilloso. Bueno, hoy estaremos con la parashá número 36 en su primera parte. Estaremos dando apertura a esta parashá, Veja Alojá, que comprende desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 14. Esta porción será en memoria, en honor a nuestro Roe Natán de bendita memoria, que esta semana estamos recordando 5º año de su partida. Recordamos el legado que nos ha dado. Por eso hoy, en honor a esa vida pues de bendición, de ese levita, de ese siervo aprobado por el Eterno, hoy, bueno, es en memoria de él, recordando como un justo esta porción de la Torá. Por eso, bueno, hoy, dándole honor a quien honor merece, estoy usando este talit. Este talit en vida era de nuestro Roe, bueno, y lo ha dejado como un legado. Y hoy, bueno, lo he querido usar para honrar su memoria. Esta gorrita también era de él. Así que bueno, honramos la memoria de nuestro Roe a través de esta porción que, como ustedes van a ver, se parece a nuestro Roe Natán, un hombre de servicio, un hombre de luz que vivió entre nosotros, tuvimos ese privilegio. Y bueno, y hoy recordamos como un regalo, un don del Padre, haciendo honor a ese nombre, Natán. Natán significa regalo, significa don, consuelo para el pueblo de Israel. Parashá Veja Alojá, en su primera parte estaremos con los escritos apostólicos Yohanan, capítulo 8, versículos 12 al 19, y la Haftará Yeshayahu, capítulo 40, versículos 25 al 31. Serán los textos que estaremos revisando en esta mañana, ya casi tarde, esta porción. Leemos los escritos apostólicos. Yohanan, capítulo 8, versículos 12 al 19. Nos dice la escritura: de nuevo, pues, les habló Yehoshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron pues los fariseos: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Yehoshua y les dijo: aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde viene y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo
y el Padre que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Y Josué respondió: ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, también conocieras a mi Padre. Amén. Por supuesto, cuando leemos estas líneas, no dejan a nadie indiferente, todo lo contrario. Causan una sensación, causan un fuerte, inquietud por estas palabras que salen de la boca de nuestro Maestro. En esta ocasión, hablando de un tema tan importante para el creyente como lo es la luz. Ya nosotros acabamos de entrar en este mes 9, que es un mes que se relaciona mucho con este tema, la luz, debido a que en este mes de Kislev, el 9º mes del año del calendario hebreo, se celebra la fiesta de las luces, conocida como Hanukkah, donde tiene precedencia el milagro del aceite, el milagro de la luz, esa luz que resplandeció en medio de las tinieblas. En ese marco encontramos las palabras de nuestro santo y justo Mesías, Yehoshua, diciendo: yo soy la luz del mundo. Cuando él dice que es la luz del mundo, por supuesto, está hablando en forma figurada. ¿Y qué quiere decir? Que él es el faro que ilumina a la humanidad. Pero ¿qué tipo de faro es él para iluminar a la humanidad? El Señor nos dio la Torá. La Torá, como dice el salmista en el Tejilín 119, versículo 105, dice que la Torá es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo entonábamos en los cantos? Esa es la Torá. Ahora, cuando Yehoshua dice que Él es la luz del mundo, ¿qué está diciendo? Que Él es el que está enseñando esa Torá, que está mostrando esa Torá, pero no con sus capas de malinterpretaciones y de quizás elementos extraños a ella que el hombre ha puesto. Ahora, no solo es un daño rechazar la Torá, y quizás más daño hay es en abrazar la Torá y agregarle o imprimirle a la Torá cosas que la Torá no tiene. Es decir, elementos extraños que atenúen, que minimicen el resplandor y la luz de esa Torá. Cuando Yehoshua dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, está hablando de acciones concretas que obedecen, valga la redundancia, a la obediencia de la Torá, que tienen que ver con esa obediencia a esa Torá, pero no a la Torá de los hombres, no a los mandamientos e instrucciones de los hombres en este mundo, sino a la Torá pura y santa de nuestro Padre eterno. A esa Torá, no a una Torá contaminada. Una Torá contaminada equivale a un bombillo que está atenuado, que no alumbra. Hoy en día podemos ver, anteriormente, los bombillos incandescentes alumbraban full y cuando se reventaba el filamento, hasta ahí llegaba.
Pero hoy en día estos bombillos, algunos, estos de LED, tienen unas particularidades que se van apagandito, ¿no? Se van apagandito. Y hay algunos que prenden, pero su luz es muy tenua, muy tenua. Eso genera pues que la persona, consciente de que necesita más luz, ¿qué hace? Va y lo cambia. Cambia el bombillo porque ya no ofrece la luz que debe y que tiene que tener. Entonces Yehoshua habla que Él es esa luz. Y el que le sigue se va a apropiar también de esa luz. De esa luz que tendrá. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Los mandamientos de la Torá, seguir la Torá, van a traer a nosotros esa luz de la vida. Esto trajo como consecuencia que los que le adversaban dijeron, bueno, es que lo que tú estás diciendo para nosotros no tiene valor ni sentido. Primero tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Contrarrestan y hablan al Mesías diciendo que su testimonio no es verdadero. Ahora, ¿cómo podemos conocer que un testimonio es verdadero? Bajo la comparación. Comparemos. El mismo Mesías en otro lado que dice, por sus frutos los conoceréis. Comparen, vean sus frutos. Si ellos coinciden con la Torá y los frutos de la Torá, estudiamos en este mes los frutos del Ruach. Los 9 frutos del Ruach que da o que están tipificados en Gálatas, capítulo 5. Si alguien tiene esos frutos, ¿cómo es su testimonio? Su testimonio es verdadero. Ahora, nosotros no estamos aquí para recibir la aprobación de los hombres. No. Nosotros estamos aquí en este mundo para hacer y cumplir la voluntad del Creador. Yehoshua les responde y les dice, aunque yo dé testimonio de mí o acerca de mí mismo, eso no anula, eso no deja sin efecto mi testimonio. Todo lo contrario. Eso más bien lo respalda. Ahora, ¿cómo dar testimonio de nosotros mismos? ¿Cómo una persona puede dar testimonio de sí mismo? ¿Con palabras? ¿Con palabras? Generalmente el que mucho habla, poco hace. Estamos diciendo generalmente. Hay sus excepciones, ¿no? Pero generalmente una persona que habla mucho hace poco. Pero una persona que hace mucho tiende a hablar poco y deja que sus acciones hablen por ella. Hablen por ella. ¿Cómo nosotros dar testimonio acerca de nosotros mismos? Si no es con nuestras acciones que demuestren nuestro servicio a Adonai. Vemos cómo el Señor aprueba el servicio de algunos hombres. Por ejemplo, Moshe. Moshe es tenido en la casa de Israel como un siervo fiel y aprobado. ¿Y qué trajo esa aprobación? Su testimonio. La fuerza de sus actos. Eso es lo que va a traer un testimonio verdadero. Y Yehoshua le dice, yo hablo a través de acciones concretas. Lamentablemente, aún cuando estas personas que le adversaban eran parte del pueblo, se habían diluido. Se habían diluido. Y lamentablemente habían perdido el rumbo de cómo debe ser un creyente.
Si nosotros nos ponemos a leer todos los escritos apostólicos, nos damos cuenta cómo era la vida que se había generalizado en el pueblo de Israel en ese momento, que llevó a Yesayahu a profetizar. ¿Qué dijo Yesayahu? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Porque en vano. Entonces se ha vuelto vanidad. Es allí entonces cuando el Mesías habla y declara contundentemente: ustedes no conocen al Padre. No me conocen a mí, ni conocen al Padre. ¿Por qué? Porque si me conocieras a mí, también conocerías a mi Padre. ¿Por qué? Porque compararías y verías que las acciones que yo hago no las hago por mí mismo, sino que el Padre que está en mí. ¿Dónde está tu respaldo, amado hermano? ¿Dónde está mi respaldo como hijos de Adonai? Nuestro respaldo está en el Señor. Y el Señor nos respalda ¿cómo? Cuando nosotros obedecemos los mandamientos que están dentro de esa Torá tan santa. Cuando hacemos eso, eso equivale a la acción que hizo Aarón, por supuesto por mandato del Eterno, cuando dice en la Torá y en esta porción: Bejalojá, cuando hagas subir, cuando enciendas las lámparas. Fíjate que las lámparas van a estar ¿dónde? Esa expresión: cuando subas, cuando hagas subir, cuando te eleves. Es evidente que las lámparas van a estar arriba, estarán arriba. Ya lo dijo nuestro Mesías amado. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un tobo, sino que se pone en el candelabro. ¿Y qué visión tiene el Mesías? La visión del Mesías es el templo, la menorá. La menorá quedaba alta. ¿Para qué? Para que Aarón tuviera que subir y encender esas lámparas, y que esas lámparas iluminaran todo el lugar. Amén. También el profeta Yesayahu, en el capítulo 40, versículos 25 al 31, dice: ¿a quién me compararéis para que me asemeje? Dice el santo. Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad, ¿quién creó aquello? El que saca a sus ejércitos por número y a cada uno llama por su nombre, y por la grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. Porque hablas, oh Jacob, y dices, Israel: mi camino está oculto, Adonai, mi Elohim ignora mi causa. ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? Adonai es Elohim eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Adonai tienen nuevas fuerzas. Remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra preciosa de Yesayahu 40, estos versículos 25 al 31, tremendos, categóricos, con la voz resonante de nuestro Padre. Pregunta: ¿a quién me compararéis para que me asemeje? ¿Cuál es el punto de comparación del Padre? Yehoshua dice: si me conocieras a mí, conoceréis al Padre. Él nos está dando la respuesta que el Señor pide ahí en Yesayahu. Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Elohim. Ahora, eso, ¿qué contempla?
que estamos diseñados para iluminar, que estamos diseñados para resplandecer como resplandece nuestro Padre. Ahora, el resplandor de nuestro Padre, por supuesto, no sufre menoscabo. No es como esos bombillos que cuando los compramos iluminan full, pero que a la medida que va pasando los días y el tiempo, y por supuesto me imagino que los golpes del bajón, del subidón, el sol, si están afuera, la lluvia, va atenuando, va minimizando esa capacidad de alumbrar y llega un momento que el bombillo se quema. A nuestro Padre no le pasa eso. Nuestro Padre tiene una luz perpetua, infinita, que no sufre menoscabo. No tiene depresión, no se deprime el Padre. Y un día está full, apasionado, fuerte, y otro día está achicopalado, como dicen por allá en México. No. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué bendición tan grande. Por ejemplo, la semana pasada leíamos en los escritos apostólicos y la frase que encontrábamos en Ibrín, ¿cuál era? Que Yehoshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Miren esto. Es decir, Yehoshua, el Mesías, ha llegado, ha alcanzado ese resplandor para iluminar como lo hace el Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hay para nosotros, los hijos de Adonai? El Señor no hace las cosas por hacerlas. Todo obedece a un plan perfecto y maravilloso. Y cuando Él ordena en la Torá a Moshe que le diga a Aarón, cuando hagas esto, va a pasar esto, todo obedece a un plan especial. ¿Qué quiere el Señor con el hombre? Nuestros sabios en Israel dicen que la misión del hombre, o una de las misiones del hombre, es alcanzar el máximo del potencial para el cual fue creado. Y eso se va a reflejar ¿dónde? En el encendido de esas lámparas. Cuando nosotros tengamos la capacidad de cumplir a cabalidad cada uno de los mandamientos, seremos como esas lumbreras que están arriba y que iluminan no solo nuestro mundo, sino alrededor de él. Como dijo Yehoshua, nos los dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Ustedes son, pero no lo van a hacer por defecto, no, lo van a hacer es por logros, por acciones. Y será un proceso en su vida. Ahora pasa la inversa con los bombillos. Los bombillos empiezan alumbrando mucho y se apagan. Nosotros empezamos con una luz y debemos terminar ¿cómo? Como esos bombillos incandescentes, que no se les podía mirar mucho. ¿Por qué? Porque su gloria es tanto como le pasó al pueblo de Israel. Esa gloria que generó el hecho de que Moshe estuviera en la presencia de Adonai. Dice que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moshe y que se tuvo que poner un velo. Tuvo que atenuar ese cabot, esa gloria. Porque el pueblo no podía soportar. Que así sea, que nosotros cada día podamos ver y entender estas cosas. Ahora, ¿cómo está nuestro Padre? Yeshayahu dice que Él está a la disposición. Dice Adonai es Elohim eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. ¿Y qué quiere Él? Siendo así, quiere que nosotros también participemos de su gloria
y está a la disposición de otorgarnos esa gloria. ¿Cómo? Versículo 29 dice, Él fortalece al cansado. Él acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Adonai tienen nuevas fuerzas. Porque Adonai está presto para ayudarnos todos los días para alcanzar el propósito por lo cual nosotros fuimos creados. Él es el que lo hace. Pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Alejados de Él? Imposible. La clave va a ser la misma que el Mesías utilizó. ¿Cómo es que el Mesías llegó a este nivel de resplandor tan fuerte? ¿Cómo llegó a este nivel 50? ¿Cómo? Si no fue cada día acercándose más y más a nuestro Padre. Ahora podemos comprender por qué los siervos que nos levantamos acá siempre insistimos. Hermano, no se descuide, busque las cosas del Señor, estudie la palabra, ore, conéctese, escuche las enseñanzas. ¿Por qué? Porque todos esos elementos apuntan a cargar su vida para que usted resplandezca. Los bombillos esos de batería, que también ahora son frecuentes, cuando la batería se le desgasta, dejan de iluminar. La Torá es ese cargador. Las palabras de Yehoshua son para nosotros como un cargador. Cuando escuchamos la palabra, ¿qué hace la palabra? Nos carga. Y si estamos deprimidos, y si estamos preocupados, y si estamos en algún momento así como que casi derrotados, caídos, sin fuerzas, y escuchamos la palabra y entonamos los cantos, eso va a traer a nuestra vida una recarga espiritual y nos va a permitir seguir adelante. Podríamos dejarlo hasta aquí. Creemos que ya es suficiente, ¿verdad que sí? Pero bueno, vamos a cubrir la ruta, porque para hoy también hay palabra del Señor. Los temas de la porción de hoy son 3: el servicio, la libertad y el deber. 3 porciones o 3 temas en esta porción que nos van a mostrar la bondad y la bendición del Eterno para con sus hijos. Ahora, debemos entender que el mundo no tiene esta oportunidad. Ahora, no porque no está, sino porque el mundo la rechaza. Porque nosotros también estábamos en el mundo. ¿Pero qué hicimos? Como dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, no fuimos rebeldes a la visión celestial, sino que hemos obedecido esta forma de enseñanza tan especial que hemos encontrado en nuestro Padre. Comenzamos por el servicio. El servicio se torna como un elemento muy importante. Usted puede descuidar cualquier cosa en su vida, cualquiera. Por ejemplo, usted puede descuidar la ropa. Usted puede tener 1 semana, 2 semanas sin lavar la ropa. Por supuesto, va a tener una consecuencia. Va a tener un efecto. Pero ese efecto y esa consecuencia, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Ah? No son trascendental, no va a trascender. Porque usted tenga 15 días sin lavar la ropa, no va a trascender. Tiene sus afectaciones, pero no trasciende. Pero el hecho de dejar de servir al Señor, eso sí trasciende. De ahí que el Padre ordenó al pueblo de Israel y por lo tanto a aquellos siervos que encomendó
que el servicio al Padre debía ser ¿cómo? Debía ser diario. Diario. Al Señor se le tiene que servir a diario. ¿Había vacaciones? No había vacaciones. Al Señor se le sirve a diario. Y aun cuando una persona esté de vacaciones, aun estando de vacaciones, ¿qué debe hacer? Servir al Señor. Aun en sus momentos de relax o diversión, ahí también servir al Señor. Servir al Padre. Por ejemplo, tenemos el Shema. ¿Y qué nos dice el Shema? Que debe ser ¿cuándo? En todo momento. El resumen de lo que dice el Shema es que debemos servir al Señor en todo momento. Al acostarnos, al levantarnos, al andar de viaje, al estar en la casa, andar trabajando, hacer lo que sea. Palabras del apóstol Pablo de Rav Shaul a los colosenses, ¿qué les dice? Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Mesías. Todo. Así entonces el servicio. La presente sección de la Torá comienza con la orden de encender el candelabro en el santuario. El santuario se puede percibir de dos formas. El santuario terrenal y el santuario personal. Aquel que cada uno hace de sí mismo con sus actos de bien. Tenemos entonces que en aquel momento estaba el Bet Hamishá del templo en pie y había ese santuario terrenal, pero también ese santuario personal. En este santuario personal tenemos nuestro propio candelabro que brilla dentro de nosotros, el cual debemos alimentar y mantener encendido, como ya lo decíamos, todos los días. Pero así como la luz de un candelabro se expande iluminando todo alrededor, también debemos hacer lo mismo. No debemos contentarnos con iluminar nuestro propio mundo, que es bastante, pero nosotros tenemos que ser en este aspecto ambiciosos. No solo alumbrar nuestro propio mundo, sino procurar iluminar también el mundo de los que nos rodean, para que se cumpla la palabra y verán vuestras buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. En el capítulo 8, versículo 1 al 2 de el Sefer Bamidbar dice: habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Fíjense esa imagen que tenemos allí, una imagen muy descriptiva de cómo era ese proceso. Por eso habla cuando subas. Esta expresión tiende a relacionarse con una palabra hebrea o guarda relación con la palabra hebrea, ¿verdad? Aliyá. Cuando nosotros aquí vamos a leer la Torá, subimos un peldaño porque eso literal se refleja en el mundo espiritual con la persona que está leyendo la Torá. Porque la Torá no es cualquier texto. La Torá es un texto espiritual que da nivel espiritual a aquel quien lo lee. Cuando uno lee la Torá adquiere un nivel espiritual. Así solo la esté leyendo. Por supuesto, cuando la lee, la estudia y la practica, imagínense el nivel que se agarra, el nivel que se alcanza. Esta expresión que encontramos, que da nombre a esta porción, tiende entonces a ver que cuando Aarón iba a hacer este proceso tenía que subir. ¿Por qué? Porque la menorá estaba por encima de él, por encima de los hombres. Así como Adonai, así como Yehoshua, está por encima del resto. Esta expresión, Bejalojá,
que también se consigue como Bejaloteja, significa literalmente cuando hagas subir, refiriéndose a las llamas de fuego del candelabro que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan y se eleven. Eso es nivel literal. Pero si vamos al nivel espiritual de estas palabras, ¿dónde las podemos incrustar? ¿Dónde entran? En nosotros, que debemos ser esa llama, esa luz que se enciende y que se eleva. La invitación de la Torá es que nos elevemos espiritualmente. ¿Y cómo elevarnos espiritualmente? A través de la acción. Accionar. La acción es la que va a determinar. Por eso vemos que el Señor manda a que Moshe le diga a Aarón que entre y encienda esas luces. ¿Y cuándo tenía que hacerlo? Todos los días. Cuando hablamos de acción, por supuesto, quien va adelante, ¿quién es? El Mesías Yehoshua. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Detrás de él, siguiendo sus pisadas. El mismo en Yohanan, capítulo 8, dice, otra vez les habló Yehoshua, otra vez Yehoshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él va adelante como esa lumbrera mayor, ese piloto que da luz a los demás. Y dice, el que me sigue, ya sabemos que esa expresión, seguir, tiene que ver con un comportamiento, una forma que dentro del judaísmo se le conoce como la halajá, la forma de caminar. El que me sigue está pendiente de cómo yo camino, por dónde me meto, qué hago. De allí que sea tan importante a la hora nosotros tener dudas, qué hacer, a quién consultar. Consultar al Mesías. Fulano de tal me hizo tal cosa y tal cosa. ¿Qué hago? ¿Y qué dice el Mesías? Perdónalo. Ámalo. No es que fulano tiene algo contra mí. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Ve? Y esto, y esto, y esto. Y tal, y tal. Si así hiciéramos, por supuesto, la llama de nuestras luces estuviera como resplandeciente todo el tiempo. Pero en ese proceso estamos y perseguimos. En Yohanan 12:46 dice también el Mesías, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Que trascienda, que salga de la oscuridad, de la ignorancia, del pecado, de la maldad y se eleve y vaya ¿a dónde? A la luz. A ese nivel espiritual que está por encima y que por supuesto el mundo puede ver. Ahora, si el mundo ve nuestras buenas obras y no les amanece, bueno, ¿qué podemos hacer? Insistiremos. Pero una luz, dice Yeshayahu, una luz les amaneció, les resplandeció, como la luz física del sol, que amanece e ilumina el camino de los que salen a trabajar. Así es. Una persona que cree en Yehoshua, y cuando hablamos de creer, no es esa fe intelectual de saber y entender ciertas cosas, no, es la fe, es la creencia a lo que Él dice para hacerlo. Una persona que se considera discípulo o discípula de Yehoshua no tiene para dónde mirar. ¿Qué va a hacer? Cumple con las demandas que su maestro ha ordenado. No, yo con eso no voy. Que si me pegan una mejilla voy a poner la otra. No, yo no voy a ser tonto. Ahora, no solo es que no vamos a ser tontos, es que estamos llamando tonto ¿a quién?
a quien lo dijo, que es el maestro. No hay punto de discusión. Cuando el maestro habla, ¿qué hacemos los discípulos? Obedecemos. Aunque por humanidad, por debilidad, en algunos momentos fallamos, pero estamos conscientes que lo que estamos haciendo no está bien. Y debemos mejorar y debemos arrepentirnos y buscar esa luz. Pero ¿saben qué es triste? Cuando una persona con mano alzada se enfrenta al Eterno y dice, no, yo no lo voy a hacer. A mí me parece que ese no es así. A mí me parece que es mejor así. No. Yo considero una persona que diga, acepto que me equivoqué. Sí, es verdad, no es así y sé que tengo que hacerlo así porque así es que es. ¿Cómo? Como lo manda nuestro Padre. Como lo manda. Eso es el paso para salir de lo malo. Pero si una persona dice que no es malo, ¿cuándo sale? Volvemos y caemos en el punto de Esaf, de Edom. La diferencia entre Edom e Israel, ¿cuál es? Que Israel ha hecho lo malo y Edom también. Pero Israel sabe arrepentirse, pero Edom no. ¿Por qué? Porque Edom, Esaf o Esaú considera que no hizo nada malo. No, yo no hice nada malo, por lo tanto yo no tengo nada de qué arrepentirme. Así las tinieblas, ¿qué van a hacer? Le abrazarán perpetuamente. Purificación. En Bamidbar, capítulo 8, versículos 6 al 7, también el Padre le dice a Moshe, toma a los levitas de entre los hijos de Israel. Esto es una petición especial. Y le dice que tomándolos, los purifique. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne. Laven sus ropas y quedarán purificados. Esto es un acto que vemos como un acto ritual. Y este proceso tenía como función apartar a los levitas. ¿Y para qué apartarlos? Para que ellos fueran siervos. Siervos del Eterno. Pero también, como lo vamos a leer ahorita, funcionaran como un regalo. ¿Un regalo para quién? Para Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos van a ser los supervisores, los jefes de los Levín. Y ellos tendrán que servir al Señor conforme a la ordenanza que estos les van a dar. No serán independientes. Servirán al Señor teniendo a los sacerdotes como sus tutores. Como sus tutores. Y lo primero que hay que hacer es apartarlo, así como se ha apartado también o se ha consagrado a los sacerdotes, también a los levitas. Este proceso de purificación es un proceso de preparación para asignar tarea específica. ¿Cuál es la tarea específica? El servicio. El servicio. Imagínense esto, nosotros estamos leyendo esto, pero quizás no estamos al tanto del evento que esto genera. Cuando se hace el censo, que lo acabamos de ver, porque acabamos de ver los números en las primeras instancias de este Sefer Bamidbar, ¿y qué arrojaron? ¿Cuántos eran los levitas? ¿Cuántos eran? ¿Ustedes recuerdan los números? Quizás no recuerden el número exacto o no lo recordemos exactamente. Pero una aproximación
bastante exacta, ¿cuál es? 22,000. Los levitas de 30 días censados en adelante fueron 22,000. Hubo una diferencia ahí de 300 entre ellos y los primogénitos, ¿ok? Y tenemos. Ahora, cuando vemos el caso de los que podían servir, se reduce, por supuesto, porque tenían que ser de 25 hasta los 50, ¿ok? Y vemos que ese número arrojó 8,000 y tanto. Asumamos que son los 8,000 que tienen esa edad que iban a ser purificados para entrar en el servicio, como debe ser. Imagínense eso, ¿van a purificar a cuánto? De 8,000 y tantos. Eso fue un evento tremendo. Y hoy en día muchas veces nosotros minimizamos la orden del Eterno porque genera trabajo. No, eso es mucho trabajo. Vamos a hacerlo simbólico y ya listo, no. Las cosas se cumplen como el Señor las manda porque tienen su propósito. No somos nadie nosotros para minimizar lo que el Señor ha ordenado. Ahora, ¿esto qué va a traer para los levitas? Para esos hombres que van a servir al Eterno en el templo, va a traer una elevación. ¿Pero una elevación en qué? En responsabilidad y autoridad sobre el resto del pueblo. Y así se constituyó. De hecho, el pueblo tenía que verlos a ellos de esa forma, como servidores, pero también como autoridades en la materia. En la materia. En Bamidbar 8:14 dice, así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán míos. Originalmente no era así. No de esta manera, no malentendamos. No es que el resto de Israel no es del Eterno. No es que el resto del mundo no es del Eterno. Porque tenemos como seccionado, ¿no? Tenemos el mundo, pero tenemos a Israel. Tenemos a Israel, pero tenemos a los levitas. Tenemos a los levitas, pero tenemos a los sacerdotes. Y entre los sacerdotes, al sumo sacerdote. Ahora uno podría pensar que esto es para qué. Una distinción para que el hombre se crea mejor que los demás y no. Esta distinción más bien es para que sea más responsable. Mayor responsabilidad. Dice, serán míos. En Bamidbar 8:8, el Padre dice, luego tomarán un novillo para ser ofrecido como una olá, con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, una minjá. Y tú tomarás otro novillo para la ofrenda por el pecado como ofrenda hatat, es decir, ofrenda por el pecado. Esto, ¿qué evoca? ¿Qué da? La entrega. Ya estudiamos cuando estudiamos los tipos de sacrificios, este hecho de la entrega. La olá, la ofrenda de elevación o de ascensión, que se relaciona con aliyá, que es subir, significa o simboliza lo que somos, lo que entregamos o lo entregamos totalmente al Eterno. Lo que somos lo entregamos totalmente al Eterno. Entonces el Señor le pide que tiene que hacer este tipo de sacrificio. Lo primero que va a hacer un levita es ofrecerse como una olá. Segundo, la minjá, que es la ofrenda o las ofrendas vegetales, también conocida como oblaciones. Simboliza lo que hacemos, lo que entregamos al Eterno, visto como el fruto de nuestro trabajo, de nuestras manos, que se expresaba en estas ofrendas vegetales a través de la harina. Y la hatat, que es las ofrendas de pecado,
lo que nos separa del Eterno también es entregado a Él. Como leíamos en Romanos capítulo 12, que nos presentemos nosotros como sacrificio vivo, para que se queme todo lo malo, todo aquello que no está bien, se queme. En el capítulo 8 y versículo 9 dice, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante de Adonai, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Que es parecido a ese acto que se hizo con el Cohen Gadol y con los sacerdotes. Así también se hará con los levitas, los levín. Ellos serán consagrados. Y aún los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Esto de poner las manos, ¿qué conlleva? ¿Qué conlleva el hecho de que los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas? Podríamos verlo desde estos 3 puntos que vamos a presentar a continuación. Primero, unidad. Unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. En este caso, entre el pueblo y los levitas. Los levitas. Segundo, representación. Al delegar la autoridad para una representación. En pocas palabras, los levitas representarán al pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque al pueblo se le prohibió acercarse para no morir. Y ya lo vamos a ver. Y tercero, entrega. Los levitas son entregados a Adonai. El hecho de imponer las manos es como que, bueno, Señor, aquí te los entregamos. Ahora son de Él, pero nosotros también tenemos que entregárselo. También tenemos que dárselo. Es como los diezmos, ¿no? Las primicias, ¿de quién son? Son del Padre. Son de Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Las entregamos como un acto de obediencia. Así también, al imponer estas manos, esto lo representaba. Un antes y después y un después. El día que esto pasó, ya los levitas no fueron los mismos. Ahora han adquirido un estatus de responsabilidad, de privilegio y de bendición. Maravilloso. Y lo va a hacer o se va a dejar ver a través de este acto que se da. En Bamidbar 8:15 dice, y después de eso, ese después, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Antes, no podían. No podían. Se tuvo que hacer esto ¿para qué? Para instituirlos, para ordenarlos. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Me llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora habíamos visto que una ofrenda mecida es aquello que se balancea. Pero ¿cómo balancear a 8,000 y tantos levitas que van a ser purificados? ¿Ah? Por supuesto, no va a ser un acto físico, sino un acto simbólico, donde las autoridades competentes en ese momento, Moshe y Aarón, presentarán como esa ofrenda mecida, ese vaivén, como esa terumá al Eterno. Los presentarán como esa ofrenda mecida. Y eso tiene su valor espiritual grandioso.
El simbolismo de la mitzvah es: la vida vieja muere para dar paso al nuevo ser. Los levitas están sufriendo esta transformación de un viejo hombre a un nuevo hombre. Ahora, ¿dónde conseguimos nosotros esta simbología? ¿No es también la misma que nosotros hemos pasado? Cuando hemos creído en Yehoshua y se nos ha dado el derecho legal de ser llamados hijos de Adonai, con un antes y un después, con una vida llena de novedad, como dice Rav Shaul a los romanos, dejando la vida atrás de pecado y viviendo una vida llena de bendición y obediencia. A partir de ahora, los levitas ya no pueden vivir como antes. Han muerto para su vieja vida y ahora tienen una nueva vida nueva dedicada al servicio de Adonai. Esto se asemeja al proceso de transformación y conversión que nosotros hemos sufrido a través de los méritos de Yehoshua. Asimismo, por supuesto, ¿esto qué nos da? Nos da un estatus legal. Y eso es muy importante. Y no por el hombre, sino por ¿quién? Por el Señor. El Bamidbar 8:16 dice: porque los levitas están enteramente dedicados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en sustitución de todo el que abre matriz, es decir, de todo primogénito entre los hijos de Israel. Ya sabemos que los primogénitos eran los que estaban designados para hacer este trabajo, para ser los siervos y sacerdotes en Israel, pero debido al pecado del becerro de oro, los levitas tomaron precedencia y se apropiaron de este lugar. Ahora, ¿se parece eso también a nosotros? ¿Sí o no? ¿Dónde estábamos nosotros? Alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos ni parte ni arte. No éramos contados. Pero el Señor hizo algo, trajo un sacrificio maravilloso y ahora nos ha dado la oportunidad de nosotros apropiarnos de esta bendición, como los levitas. Y de ser, como dice esa expresión que está ahí en negrilla, enteramente dedicados. Cuando buscamos esta expresión en hebreo es la expresión netunim. Cuando dice enteramente dedicado, es la expresión enfática netunim, que aparece así en el Tanaj, en la Torá, en el texto masorético. Esa expresión netunim tiene que ver entonces con algo que se da, pero que se da ¿cómo? Completamente. Ya sabemos que cuando en hebreo aparecen dos palabras de esa manera, ¿qué significa? Que es enfático. Enfático. Cuando hablamos de shalom, cuando hablamos de hebreo de hebreos, estamos hablando de una forma de expresión que significa que no queda nada, que es completa. Por eso cuando aparece shalom se llama o se traduce como paz completa o completa paz. Cuando hablamos de netunim, es que los levitas están enteramente dedicados. No pueden tener una doble función, una doble vida. Están dedicados solamente al Eterno. De ahí entonces que esa imposición de mano, que esa entrega va a ser total para ellos. Eso los va a capacitar para ser totalmente del Señor. Literalmente, esta expresión traduce como dados. Dados, netunim es dados. Pero es una expresión hebrea que significa enteramente dados
o totalmente consagrado. Se utiliza para describir algo que está completamente dedicado o una persona o propósito. A una persona o propósito. Este mismo versículo 16, cuando dice enteramente dedicados, ¿verdad? Lo podemos trasladar al versículo 17 y 18 que sigue, dice, porque mío. Al ser totalmente dedicado, esa expresión mío adquiere la función es que mientras los otros son míos, pero tienen una función, este es mío de diferente manera. ¿Cuál es? Mío totalmente. Totalmente. Mientras los hijos de Israel son míos, pero yo les permito a ellos hacer sus cosas y tener sus cosas, si se quiere, privadas. Estos no, estos serán míos completamente. Estos van a depender de mí. Tanto es así que el levita, ¿cómo iba a ser? Ni siquiera iba a tener un trabajo secular. Él iba a depender completamente del Señor. Ahora, cabe destacar que el resto del pueblo tenía que ayudar al Eterno, no porque el Eterno necesite la ayuda, no. Es porque el Eterno nos da el privilegio de ser colaboradores de Él en la manutención de los levitas. ¿A través de quién? De los diezmos. A través de los diezmos. Entonces dice, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, y desde el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los hice santificar para mí. Pero he tomado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Los levitas entonces vienen a ocupar ese lugar especial, privilegiado que tenían los primogénitos. Ahora los primogénitos no dejaron de ser del Eterno, siguen siendo, pero ya no de la forma que los levitas ahora son, porque de alguna manera perdieron su privilegio de ser exclusivo del Eterno. 8:19. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Ya sabemos que los hijos de Israel no podían acercarse al santuario de la manera que se acercaban los levitas, ni mucho menos de la manera que se acercaban los sacerdotes. Si hacían eso, ¿qué le pasaba a los hijos de Israel? Morían. Ahora entonces, los levitas han venido a ser como un regalo para apoyar el trabajo de Aarón y sus hijos. Esa expresión don es la expresión hebrea Natán. Natán, que significa dar, poner, hacer, etc. Los levitas fueron un Natán a Aarón y a sus hijos. Siervos, dados, regalados por el Padre para que ellos hagan el trabajo. El Señor a sus siervos, ¿qué hace? Les provee qué gran bendición. Ahora los levitas vienen a ser como esos siervos, líderes, autoridades. En Efesios también encontramos en el capítulo 4 cómo Rav Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que el Señor, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Padre? Ha dado a los líderes. ¿Ha dado a quién? ¿Cómo nos dice ese texto? Nos dio apóstoles, nos dio evangelistas, pastores, nos dio maestros, nos ha dado siervos y siervas. ¿Para qué? Para que sirvan en función de la obra del Eterno. Ahora, ¿cómo los tiene que recibir el pueblo de Israel? Como ese don, como ese regalo preciado. Ese regalo. Por eso nosotros apreciamos
la vida de nuestros líderes, aun cuando ya no están, que es el caso de nuestro Roe Natán de bendita memoria, que fue y sigue siendo un regalo para nosotros. Veíamos ese video rememorativo, recordativo, y por supuesto, aun cuando ya lo habíamos visto, no deja de impactarnos y emocionarnos, porque no es la vida de cualquiera, es la vida de un siervo que se entregó, así como lo hizo Yehoshua, así como lo hizo el Mesías, y como lo han hecho tantos hombres de fe y de valor que engalanan la galería de fe de nuestro pueblo Israel, y del cual hoy nosotros también podemos ser parte de esa galería. Los líderes que han sido puestos por Adonai constituyen dones a los demás creyentes. En este caso, los levitas son dones del Eterno a sus superiores, los sacerdotes. Los líderes que el Mesías pone en su congregación son dones para la congregación, para el pueblo de Israel. Cabe destacar que subrayamos esa expresión que se encuentra recurrente en estos versos, en este verso 19. ¿Cuál es? Hijos de Israel. Son un don para los hijos de Israel, un regalo del Eterno. Los líderes, los siervos son un regalo para el Señor. Aun cuando muchas veces sintamos que nos regañan, que nos molestan, que nos dicen las cosas. Esos son los líderes. Son regalos que nos permiten poder ofrecer un sacrificio adecuado. Versículos 20 y 21 de este capítulo 8. Entonces Moshe, Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que Adonai había ordenado. A Moshe acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron a sí mismos de pecado y lavaron sus vestidos. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida ante Adonai. E hizo Aarón expiación a favor de ellos para purificarlos. Así hicieron, conforme el Señor lo había ordenado. Como el Señor lo dijo, así lo hicieron. Maravilloso. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros hoy? Como el Señor lo ha mandado. Ahora, no es solo hacerlo, porque hay gente que no hace. Pero el que lo haga, hágalo conforme a la palabra que el Señor nos ha dado. Y eso es lo interesante de todo esto. En el versículo 22 dice, después de esto, los levitas entraron a oficiar su servicio. Nunca fueron los mismos. Nunca. Y a pesar de hoy, por ejemplo, hoy, en Israel, aunque no hay templo, aún hoy, en Israel, hablando de los levitas, se tiene un aprecio especial por los levitas. Cabe destacar que en Israel se ha mantenido cierta conexión con el linaje de esa tribu. Recordemos que los levitas no se dispersaron al igual que el resto de las tribus, como lo fueron las 10 tribus, porque ellos, como su quehacer era en el templo, ellos se mantuvieron ahí hasta que sacaron a la casa de Judá. ¿Ok? Y de alguna manera se ha mantenido ese linaje hasta hoy. De hecho, se nos muestra, por ejemplo, personas que tienen un apellido que les identifican. Leví, y el otro es Cohen también. En Israel están los Leví y los Cohen, que indica que tienen esa ascendencia, ¿ok?, con respecto a esta tribu. De hecho, cuando una persona tiene ese apellido en Israel es respetado, aún sin estar en funciones. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en la Escritura. Dice entonces
que, tal como Adonai había ordenado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Tiempo de invertir o invertir el tiempo. En capítulo 8, versículo 23 al 25 dice: y habló Adonai a Moisés diciendo, esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión, y a los 50 años se retirarán de prestar servicio en la obra y nunca más servirán. Es lo que encontramos sobre los levitas como un aspecto a cuidar para con su servicio. 25 años es el momento para que ellos inviertan su tiempo ahora ¿en quién? En el servicio. Cuando empezaba este servicio para ellos entonces tenían una responsabilidad especial, ordenados para esto, purificados para esto. No podía distraerse. La distracción que iba a generar que no se cumpliera el trabajo para el cual fueron ordenados. En Hebrín capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Se habla de oportuno socorro. ¿Y qué es el oportuno socorro? Es un tiempo, es una oportunidad que el Señor nos ofrece, que el Señor nos da. Ahora, si dejamos pasar las oportunidades, ¿encontraremos lo que queremos? No. Por eso cada vez que nosotros tenemos una actividad espiritual, cada uno de nosotros debe hacer arreglo para aprovecharla. No debe dejar pasar esa oportunidad. Así como los levitas no tenían excusa alguna, porque ellos estaban dedicados completamente. Ahora, uno dice, ¿y qué hacía un levita antes de tener 25 años? ¿Qué hacía? Preparándose para que cuando llegara su oportunidad, él estuviera listo para hacer lo que el Señor le estaba ordenando. Y no equivocarse, porque estar dentro de la presencia del Señor y equivocarse puede ser fatal. Llegamos a la libertad que tiene que ver con un elemento importante y que aparece en esta parte, en esta porción, y pareciera estar fuera ¿cómo diríamos?, de tema, ¿no? Pero no es así. Sabemos que el Señor lo hace todo bien, perfecto. Dice en el capítulo 9, versículo 1 al 2. Adonai habló a Moisés en el desierto del Sinaí en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: que los hijos de Israel sacrifiquen Pesach a su tiempo señalado. Ya sabemos que el primero del primer mes al segundo año que pasó, se erigió el tabernáculo. Y con el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas. Y después que se sale de estos asuntos tan importantes, el Señor dice: hey, no se les olvide. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya se levantó el Mizcán, el tabernáculo. Ahora a cumplir lo que les he estipulado. No se olviden, sacrifiquen Pesach a su tiempo señalado. Ya venía, ya iban a celebrarlo. Estaban en los primeros días de este primer mes. En realidad, Moshe ya había comunicado a los hijos de Israel todo el calendario anunciado por la Torá en Vaikra 23, que concluye con las palabras: y proclamó Moshe las celebraciones de Adonai ante los hijos de Israel, Vaikra 23, 44. Pero ahora, ¿qué hace? Recuerda. Por eso es que siempre estamos constantemente recordando. No te olvides, recuerda, no te olvides, recuerda. Como dice Rav Shaul a los Filipenses capítulo 3, perdóneme que les repita tanto las cosas,
pero para ustedes es más seguro. Y para mí, porque cumplo la misión que se me dio. ¿Y cuál es la misión? Que ustedes hagan la voluntad de Adonai. Por eso la repetición. Aquí Moshe vuelve a recordar lo que Adonai le ordenó. No vaya a ser que se les olvide. Así también hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos constantemente recordando la fecha, los tiempos, para que podamos invertir bien el tiempo. Y no es que nos vaya a sorprender una fecha y entonces nosotros hagamos lo contrario a lo que el Señor nos pide. Por eso es que las fechas están ya dadas y decimos, hermanos, hagan sus arreglos. Versículo 5 del capítulo 9. Y sacrificaron Pesach en el mes primero, en el día 14 del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, tal como Adonai había ordenado a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Tremendo, ¿no? Cuando leemos la palabra y vemos que se cumple lo que el Señor ha ordenado, ¿qué pasa? Cuando ustedes y yo hacemos la voluntad del Señor, ¿qué pasa? Nos unimos con Él. Hay una bendición especial, maravillosa. ¿No le dice el Señor a través del profeta Malají? Probadme ahora en esto. Cumplan con lo que yo le digo y yo cumpliré con lo que yo digo. Ahora sabemos que el Señor siempre cumple su palabra. Aquí los que muchas veces salimos con la pata chueca somos nosotros. Pero Baruch Hashem, el Señor nos da la oportunidad ¿para qué? Para enmendar, para cada día, para cada año hacerlo mejor. Se dice, amparados por algunas cosas que están dentro de la misma Torá y lo que pasa posteriormente con Josué bin Nun o Yehoshua bin Nun, que esta fue la única vez que sacrificaron Pesach en el desierto, que pudieron cumplirlo, ¿ok? Porque el resto no estuvo las condiciones para hacerlo. Leemos el capítulo 5, versículo 2 al 10 de Yehoshua bin Nun. Dice, en aquel tiempo Adonai dijo a Yehoshua, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Yehoshua se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Yehoshua los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados. Pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz de Adonai. A ellos Adonai les juró que no les permitiría entrar o ver la tierra que Adonai había jurado a sus padres que no daría, una tierra que emana leche y miel. Y sigue diciendo, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Yehoshua los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces Adonai dijo a Yehoshua, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal o Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, sacrificaron Pesach por la tarde, el día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Eso es lo que la historia declara y afirma a través de la vivencia del pueblo cuando entraron a la tierra prometida. Ahí vemos que se da el caso de la circuncisión, que era ese requisito sine qua non para poder presentar la ofrenda de Pesach. Ninguno que no tuviera la circuncisión física podía presentar esa ofrenda o el animal de Pesach. Por lo tanto,
se infiere que a la medida que fue el pueblo naciendo, entonces generaba que no se podía presentar la ofrenda porque en cada casa había gente que no estaba circuncidada. Y eso generó esa imposibilidad. Es lo que se comenta sobre este aspecto de Pesach en el desierto de esa manera. Ahora, cuando se da la entrada, entonces el Señor ordena a Yehoshua ben Nun que haga esos cuchillos de pedernal, como pasó con Sípora. Allá también, cuando Moshe había salido al encuentro de Aarón, se da lo mismo, esos cuchillos de pedernal, para circuncidar a todos aquellos varones que venían en el desierto, pero que no habían sido circuncidados. Ahora nos llama la atención un hecho importante de este relato. ¿Cuál es? Cuando eso pasó, se concretó, dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Esa expresión oprobio de Egipto pudiera verse como, dice, el oprobio de Egipto se refiere literal y figuradamente a la vergüenza, humillación y deshonra que los israelitas experimentaron debido a su larga esclavitud en Egipto y su posterior vagar por el desierto. Este oprobio también incluía la idolatría y las prácticas paganas de Egipto, de las que Adonai prometió librarlos por completo. Cuando se da este hecho y ellos entonces entran a la tierra de Israel por Jericó y se circuncidan y pueden celebrar Pesach, entonces el oprobio, la deshonra, es quitada. Y el Señor ha cumplido su promesa de introducirlos a esta tierra y quitarle toda humillación y así exaltarlos. Amén. Ahora, ¿esto qué generó? Generó también otro aspecto importante que tiene que ver con el deber. Dice, pedir segunda oportunidad, deber o derecho. En Bamidbar 9:6 al 11, para terminar, dice: hubo, sin embargo, algunos varones que se habían hecho impuros por causa de una persona muerta y no habían podido preparar la Pascua aquel día. Se les imposibilitó, por estar impuros, ritualmente hablando, de poder presentar el sacrificio. Y acercándose ante Moshe y Aarón en aquel día, le dijeron a aquellos hombres: aunque nosotros estemos impuros a causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar una víctima ante Adonai en su tiempo señalado con los demás hijos de Israel? Y Moshe le respondió: aguardad hasta que oiga lo que Adonai ordena acerca de vosotros. Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pascua para Adonai. La preparará en el mes segundo, en el 14º día del mes por la tarde, y la comerá con panes sin levadura y hierbas amargas. Amén. La resolución del Eterno fue: sí la pueden preparar, pero no en el primer mes, sino en el segundo mes. Se les da una segunda oportunidad, conocido como Pesach Sheni, o el segundo Pesach, que acontece en el segundo mes, en el día 14 igual, a las 3 de la tarde, y la van a celebrar el 15 del mes, como se celebró el primer Pesach. Así, de esa misma manera, con panes y levadura y hierbas amargas. Ahora, ¿pero qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué observamos? Observamos un punto importante de estas personas. Ellos reclamaron que no podían presentar la ofrenda, pero que ellos no podían quedar por fuera. No. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? ¿Como un derecho o como un deber? El deber traerá el derecho. Vemos ahí esos logos que son muy conocidos hoy.
Por ejemplo, el logo de Human Rights Watch, que es hoy muy popular porque evoca las siglas HRW de esa organización mundial que es la garante de los derechos humanos. Human Rights Watch. Y se pelea con medio mundo para que se le garantice a las personas sus derechos, aunque no se cumpla, aunque nadie le pare. ¿Ok? Pero está. Pero tenemos por otro lado ese cartelito que hemos hecho nosotros que es Human Must Watch. ¿Y qué significa eso? En vez de derecho, deber. Deber. Aquí todo el mundo pelea por su derecho. Pero ¿quién pelea por su deber? Solamente pelea por su deber el que está entendido. Solamente pelea por su deber el que le pone el extra, el extraordinario. Nadie reclama porque hicieron su trabajo. Y lo hemos dicho. Si a ti te tocaba algo, pero resulta que llegó otro y lo hizo, ¿qué haces tú? Ay, ya limpiaron. Qué bueno, ya no tengo que limpiar. Qué maravilloso. Porque yo venía pensando qué iba a hacer. Porque lo que vengo es cansado y me consigo con esta sorpresita tan agradable. ¿Quién sería para darle un beso, para abrazarlo, para darle las gracias? Dígame si le toca cortar el monte a pleno sol y usted llega y lo ve limpiecito. ¿Quién se pone bravo por eso? ¿Ah? Nadie. Pero aquel que está entendido y sabe lo que le toca, como el levita. El levita, que era entendido. Vemos allí, en este aspecto que se narra en la palabra, ese saborcito, ¿no? Como que estaban reclamando ¿qué? No tanto su derecho, sino su deber. Porque presentar la ofrenda de pesa, más que un derecho, es un deber. Un deber que va a traer derechos. Derechos. Ahora, quien no presentaba la ofrenda, ¿cómo quedaba? Quedaba excluido del pueblo. En Matitiahu capítulo 6, 25 al 34, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni puesto por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aun afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, el Eterno la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta cada día su propio mal. Qué tremendo. El deber traerá el derecho. Busca cumplir con tu deber. Haz lo que tienes que hacer. Busca primeramente el reino de Adonai. Cumple con lo que Adonai te está estableciendo y estipulando. ¿Y qué va a venir?
que todos tus derechos serán cubiertos. Y no nos vas a necesitar a Human Rights Watch, que te defienda a nadie. Porque el Señor no es jefe que necesite sindicato. Porque el Señor paga bien y no le debe a nadie. ¿Los sindicatos para qué son? Bueno, nos acordamos de nuestra querida hermana Josefina. Saludo también al More, que el More es el que le dice así al sindicato, por la protesta y la cosa. ¿Para qué son los sindicatos? Para obligar al jefe a cumplir con sus responsabilidades. Eso es todo. ¿Pero necesita el Señor sindicato? No, el Señor no le queda debiendo a nadie. Es el mejor jefe habido y por haber. Él cumple con lo que Él promete y dice. Y no solo cumple con lo que promete y dice, sino que nos da más. No necesita sindicato. Ahora, cumpliendo con el deber, haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo nuestra jornada de labor de 8 horas al día, como dice en el ámbito laboral, no tenemos que pelearle nada al Señor. El Señor más bien nos paga las 24. Nos da salud, nos da bendición, nos da amor. Amén. Así es, de esa manera. También dice Gilel, capítulo 17, 7 al 10. ¿Y quién de vosotros que tiene un siervo labrando o pastoreando, cuando venga del campo le dirá, pasa enseguida, reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo? Cíñete y sírveme hasta que come y beba yo, y después de esto comerás y beberás tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Esa es la mentalidad que nosotros como siervos debemos tener. Cumplir con el deber, ¿qué hace? Que seamos apenas siervos los inútiles. Cumplir con el deber. Estamos llamados a ir más allá, a hacerlo no por deber solamente, sino por amor, por esa pasión que debemos tener al Eterno. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a bendecir. Amén. Y cerramos con Bamidbar 9:13. Pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, si deja de sacrificar la Pascua, tal persona será cortada de su pueblo. Y por cuanto no presentó en su tiempo señalado a la víctima para Adonai, ese hombre cargará con su pecado. Presentar la víctima de la Pascua era un deber. Y ellos pelearon para cumplir con su deber, porque el cumplimiento del deber trae bendición. Amén. Así que hoy también, como siervos fieles en la casa de Adonai, peleemos por nuestros deberes. ¿Qué es lo que me toca? Esta semana me pasó. Yo recibí un regaño de una hermana que le tocaba limpiar y alguien se le adelantó y ella me regañó, fue a mí. Bueno, me llevé yo el regaño. Hermano, ¿por qué me quitaron a mí eso? Yo, bueno, déjeme hablar con fulana para decirle que no lo vuelva a hacer más. Se puso brava porque se limpió y ella le tocaba limpiar. Así es. Así es. Debemos procurar hacer lo que nos toca. Amén. Bueno, terminamos entonces con esto. A tiempo. Parashá 36, parte 2 de Jalojá, capítulo 9, versículo 15 hasta el 10:36. Yohanan 5:24 al 29 y Osea 11:1 al 9. Amén. Bueno, que tengan todos una feliz tarde, un buen almuerzo, un Shabbat Shalom. Notificamos, ¿verdad? Estamos en oración a nuestro hermano Eliahu Ben Abraham. Eliahu Landaeta fue operado de la vesícula. Gracias al Padre salió todo excelente y está ya en su casa. Se le dio de alta ayer mismo porque lo operaron ayer. Y también fue todo que, bueno, de una vez se le mandó para la casa. Está en la casa, por supuesto, con el reposo debido y con las indicaciones médicas a cumplir. Amén. Estaremos orando. Todo aquel que puede, pues, hacerse presente con él, hacerlo, por favor. Quien no tenga el número, solicítelo y se lo daremos. Amén. Bueno, estamos entendidos. Nos veremos en la tarde a las 4, como siempre, para seguir adelante, sirviendo a nuestro Padre Eterno. Shabbat Shalom para todos.